pesos. Los costos variables también responden a la cantidad nueva de bidones que hemos determinado. Sí, profe, gracias. No, por nada. Vamos al margen de seguridad. El margen de seguridad les decía que lo pueden calcular de dos formas: físico, o sea, cantidades, y pesos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de margen de seguridad, estamos hablando de determinar un margen donde yo, o la empresa, mejor dicho, pueda oscilar entre lo vendido y lo que es óptimo, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos cantidades, ¿sí? Eran las 1000 unidades que nosotros teníamos, ¿sí? ¿Cuántas unidades teníamos vendidas? Como que realmente se efectuó 1000, menos las cantidades en equilibrio, que son 600, sobre las cantidades actuales, como lo llama la fórmula. Nosotros, haciendo esta pequeña operación, llegamos a que tenemos un 40%, ¿sí?, de un margen como para no caer en las pérdidas. Por favor, sigan esto que les estoy leyendo. La cantidad de unidades vendidas actualmente, que serían los 1000, puede caer hasta un 40% y la empresa no estará en zona de pérdida. Si la caída de las ventas actuales supera el 40%, la empresa estará con resultados negativos. Quiero que me digan si realmente les queda claro el sentido de por qué sacamos este porcentaje. Porque en realidad, ¿qué es lo que quiero definirles? Que este práctico de punto de equilibrio se trabaja con dos fórmulas, ¿sí? Con las fórmulas de las cantidades de equilibrio, donde no tenemos ni pérdida ni ganancias, y con los pesos. ¿Cuántas ventas en pesos debemos vender para no perder ni ganar? Son dos fórmulas. Los planteos del ejercicio van a ir variando de acuerdo a lo que queramos llegar o a lo que nos pidan, ¿sí? En este caso, vuelvo a repetir, el punto de equilibrio lo sacamos y después tenemos el análisis del margen de seguridad que lo sacamos en físico y monetario. ¿Qué me determina eso? El porcentaje con el cual podemos jugar para no perder. No sé si les queda claro. Y el monetario es las ventas actuales. Acuérdense que las 1000 unidades por el precio de venta, 1500, son las ventas de 1.500.000. El margen de seguridad, ¿cómo lo sacamos? 1.500.000, que es el total de las ventas, menos los 900.000, ¿sí?, sobre el 1.500.000. Esto también les da el 40%. Quiere decir que esto lo estamos calculando en pesos y esto en porcentaje, pero el resultado es el mismo. Estoy determinando que tengo un margen del 40%, tanto en pesos como en cantidades. Estoy sacando un porcentaje del 40%. ¿Sí? ¿Está claro el margen de seguridad? Sí, ¿Continúo? Después tenemos el análisis, como les dice el ejercicio, el tercer punto, el punto de equilibrio financiero. El punto de equilibrio financiero considera solo los costos que son erogables. Costo financiero, la fórmula es, que ustedes ya la vieron en teoría y cómo se trabaja, costos fijos erogables sobre el precio de venta menos los costos variables erogables. Si reemplazamos los costos fijos erogables, ¿cuáles son? Acá están en los datos. Costos fijos erogables, 336.000. Sobre el precio de venta, que es 1.500, menos los costos variables erogables, que es los 800 pesos. Con lo cual sacamos un nuevo punto de equilibrio que se llama financiero, que es ¿cuál es la diferencia? Acá tenemos punto de equilibrio en unidades,
punto de equilibrio financiero considera solamente los costos erogables, no los costos no erogables como teníamos acá como datos separados los costos fijos, que teníamos una parte erogable y otra parte que no es erogable. Y ahí llegamos de nuevo a que no son 600 bidones, sino que son 480 bidones de lavandina, si no me equivoco. Sí, de lavandina concentrada, la que debemos vender para alcanzar ese costo, esa cantidad financiera en equilibrio. ¿Qué les ponemos acá? Con esta cantidad de unidades solo se cubren los costos erogables, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos utilizando los costos fijos erogables. Si la cantidad de las unidades vendidas es inferior a 480 bidones, la empresa, a ver, esperen un cachito. ¿Ustedes ven toda la pantalla? ¿Sí? Si la cantidad de unidades vendidas es inferior a 480 bidones, la empresa deberá buscar una fuente de financiamiento externa para cubrir los costos operativos, ¿sí? Porque son solamente los erogables con los que estamos trabajando. Si nosotros hacemos una comprobación, nos tiene que dar lo que realmente hemos determinado. ¿Qué hacemos? Ventas, 480 bidones que hemos sacado por el precio, 1.500. Los costos variables, 480 bidones por 800, que son los costos variables, lo que nos da una contribución marginal de 336.000 pesos. Los costos fijos erogables, dijimos por enunciado que era 336.000, y los no erogables, 84.000, ¿sí? Con lo cual tenemos un resultado negativo de 84.000 pesos. ¿Qué ponemos? Una empresa puede estar monetariamente por debajo del punto de equilibrio, pero no puede estar por debajo del punto de equilibrio financiero. ¿Qué entienden por esto? Tienen que entender que lo que se les está diciendo es porque se hace un análisis de los costos fijos erogables, nada más. Los estamos acotando al análisis a lo erogable. ¿Me explico? ¿Queda claro este punto? El fin que tiene este punto. ¿Sí? Pasamos entonces. El punto 4. ¿Qué me pide el punto 4 del ejercicio? ¿Cómo se modificarían las respuestas anteriores si el precio de venta y los costos variables aumentan en un 10% y el volumen de ventas se reduce en un 20%? Lo que tenemos que hacer es modificar cada una de las variables. O sea, el precio de venta, ¿cuánto era el precio de venta? Fíjense, 1.500. Y me dice el enunciado que el precio de venta y los costos aumentan en un 10%. Lo multiplicamos por 1,10 al precio de venta y al costo variable, ¿sí? Y la cantidad, el volumen de ventas se reduce en un 20%. Quiere decir que las cantidades que eran 1.000, la multiplicamos por 80, ¿sí? 0,80, que es la diferencia del 20%, y me darían las cantidades con las nuevas cantidades que estaríamos trabajando. ¿Cuáles serían las cantidades que estamos sacando ahora si tenemos un costo fijo, ¿sí? De 420.000? ¿Por qué? Porque fíjense, los costos fijos son los dos, erogables y no erogables para el análisis, ¿no es cierto? Tenemos un costo fijo de 420.000. Y tenemos la diferencia entre los precios de venta y el precio del costo variable, 770.000. Quiere decir que por cambiar
en un 10% y en un 20% respectivamente estos valores, llegamos a que la cantidad de equilibrio es mayor, 545 bidones, ¿sí? Con solo aumentar precio de venta, costos variables y la cantidad disminuirla, ¿sí? Con la operación de la fórmula logramos que el punto de equilibrio en cantidades aumente. Acá nosotros, disminuye. Teníamos 600 bidones, ¿sí? Acá tenemos 545 como cantidad de equilibrio. El margen de seguridad, aplicando la misma fórmula, margen de seguridad, cantidad actual menos las cantidades sobre la cantidad actual, llegamos a un 32% de margen de seguridad. Y el punto de equilibrio financiero que tomamos, los 336.000 que eran los costos fijos erogables, ¿me siguen? Sobre el precio de venta menos el precio de costo. Con lo cual, acá llegamos a un punto de equilibrio financiero de 436 bidones, ¿sí? Con estas premisas, la cantidad de unidades para alcanzar el equilibrio económico y financiero es menor. El margen de seguridad disminuye respecto a la situación original, pero aún así es muy amplio. No sé si les queda claro el objetivo de este punto, porque tocando distintas variables, o sea, que se disminuyan o que aumenten, se ve el efecto en las cantidades vendidas, que pueden ser menos o más, por supuesto, de las actuales, porque ese es el análisis que se está queriendo lograr. ¿Qué variables vamos a ir manejando? ¿Podremos disminuir los costos fijos? Bueno, lo intentamos. ¿En cuánto? Entonces, acotamos el análisis y podemos determinar, perfecto, entonces tengo que vender como mínimo 545. Antes tenía que vender como mínimo 600, ¿sí? O sea, el hecho de aplicar fórmulas no significa que se tengan que marear en la interpretación de los resultados. Acá lo que se está haciendo es manejando variables de distintas maneras para ver qué resultados nos arrojan, qué variables sería conveniente bajar costos, aumentar ventas en cantidades y no en precios. Como son varios los factores que hacen a que yo alcance o no mi punto de equilibrio, tanto en unidades como en pesos, entonces son muchas las variables que puedo ir analizando y modificando para llegar a los resultados que queremos. ¿Está? Perfecto. El punto 5, o sea, vamos haciendo un resumen. El punto 1 buscábamos punto de equilibrio en unidades. El punto 2 usábamos o conseguíamos el margen de seguridad. El punto 3, punto de equilibrio financiero, que no es lo mismo que cantidad de unidades en equilibrio. Cuidado, acá trabajábamos solamente con costos fijos erogables. El punto 4, cuando modificábamos algunas variaciones, me decía el de ejercicio, cuando se modifican algunos valores, como ser el precio de venta, el costo de venta y las cantidades, ¿sí? Y el punto 5, el último, era qué medidas podría tomar para ampliar el mercado, sabiendo que su nivel de ventas actual está por encima del punto de equilibrio. ¿Qué deberíamos hacer? Y bueno, es muy sencillo. Estando por encima del punto de equilibrio, quiere decir que estamos en una zona de ganancias. Entonces la empresa está en zona de ganancias, que es lo que le estoy diciendo. Razón por la cual, para captar más mercado, podría realizar publicidad, lo que representa mayores costos, cuidado, disminuir precios de venta,
que hay que ver si disminuimos el precio de venta, si nos cubren los costos también. Ofrecer bonificaciones, estudio de marketing. Son los distintos puntos que generalmente se tocan cuando necesitamos tomar decisiones sobre este tema, ¿no? ¿Qué hacemos como para captar más mercado cuando estamos en una zona de mayor del punto de equilibrio, en zona de ganancia pura, digamos? ¿Está claro el ejercicio 1? ¿Estamos? Chicos, ¿van bien? Vamos al ejercicio 2. Profe tiene una pregunta ahí en los mensajes. Ay, a ver. Ay, es que yo no estoy muy... A ver... No puedo ver la pregunta. Profe, pero realizar estudios de marketing también nos podría incurrir en otro costo. Sí, es cierto. María Verónica, es verdad que nos genera costos, pero hoy en día les cuento que muchos están haciendo publicidad, incluso los pequeños emprendedores están realizando publicidad con las redes sociales, que el costo es cero, y con eso están logrando mayores resultados, ¿no? Ese es el tema, que cualquiera de las alternativas estamos viendo, siempre hay que analizar costos, pero hoy en día se está dando esa nueva modalidad que es costo cero y algo logran aumentar las ventas. No sé si les queda claro. ¿Sí? Yo la Sí, verdad que profe. no veo las horas que llegue la presencialidad, chicos, porque a mí esto me parece espantoso hablar. No sé, no soy de la mejor profesora en la computadora. Bueno, Profe, seguimos. entonces podemos decir que el, el- por el precio y los costos que aumentan, la empresa está incurriendo en una pérdida, digamos, en el punto 4, digamos, por las modificaciones. El punto 4, a ver, déjame que lo vuelva a ver. En las modificaciones, ¿qué me estabas diciendo? Que debido a las modificaciones hay una pérdida, digamos. Exactamente, con los valores que teóricamente bajaban los precios de venta y los costos de ventas, nosotros con esos valores estábamos en una zona de pérdidas, en un riesgo, ¿sí? Eran variables que no podríamos estar disminuyendo al punto que hemos marcado el enunciado, que era el 10% en los costos variables, y el volumen de ventas reducirlo al 20%. Evidentemente no es favorable, ¿sí? Profe, ¿podrías repetirme lo del punto de equilibrio financiero y el económico? ¿El financiero Sí. siempre está por debajo? ¿Qué querés que te repita? El concepto o la fórmula, porque el punto de equilibrio financiero te trabaja solamente con los costos fijos erogables. Por eso el enunciado te está separando los costos fijos erogables y costos fijos no erogables, ¿sí? Por eso se llama punto de equilibrio financiero. Acá en la pantalla tenés punto de equilibrio financiero, entre paréntesis, considera solo los costos que son erogables. Al tomar solo los costos que son erogables, tu punto de equilibrio disminuye en cantidades. Tenés 480 bidones
como punto de equilibrio financiero, y punto de equilibrio en cantidad de unidades tenías 600 bidones. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Vamos al ejercicio 2. Dice, tiene una empresa industrial que trabajó a su capacidad normal, presenta el siguiente estado de resultados. Ahí tienen los datos, las ventas, ¿sí? 2.500.000, los costos, 1.625.000, utilidad bruta 875, los gastos, tanto de administración, comercialización y financiación, 75.000. Y una utilidad neta de 475.000. El costo de productos terminados y vendidos se compone de los siguientes elementos. Tenemos materia prima por 1.000.000. Mano de obra 250.000. Costos indirectos de fabricación 375.000. Del análisis de la información contable se pudo establecer la variabilidad de los costos y gastos incluidos en el estado de resultados. Materia prima, mano de obra, los gastos indirectos de fabricación, los gastos de administración, comercialización y financiación, tanto fijos como variables, que es lo que tienen acá transcripto en la planilla de cálculo. Y dice que con esta información se pide que determine ventas de equilibrio. 2, nuevo punto de equilibrio si logra reducir los costos de producción variable en un 10%. Y tercero, con el importe de los costos originales, el monto de ventas a alcanzar para obtener un resultado de 600.000. ¿Sí? Vamos a ver. El punto 1, ventas de equilibrio. Acá están. Las ventas de equilibrio, habíamos dicho, o lo vieron, mejor dicho, en la fórmula, en teoría, con mayor detenimiento, cómo se determina, pero nosotros aplicamos esta cuando necesitamos sacar las ventas en pesos de equilibrio. No es cantidades, ventas en pesos. Costos fijos sobre 1 menos costos variables sobre el precio de venta, ¿sí? Costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Si ustedes ven en los datos, los costos fijos son 675.000, habiendo sumado en el cuadrito que teníamos en el enunciado, 675.000 sobre 1 menos el cociente resultante del costo variable sobre el precio de venta. ¿Sí? Ay, perdón. Tenemos el costo de venta es 1.350.000 pesos, ¿no es cierto? Sobre los 250.000 pesos, 2.500.000, perdón, que es el precio de venta, son ventas totales del ejercicio, ¿sí? Con lo cual llegamos a las ventas en equilibrio en pesos de 1.467.391, ¿sí? ¿Eso qué significa ventas en pesos en equilibrio? Si nosotros hacemos la comprobación, vamos a ver, ventas es lo que hemos sacado, ¿sí? Costos de venta, ¿con qué representa esto? El costo de venta, los 792.000. Fíjense que el costo de venta que me decía el ejercicio me decía, el costo de ventas, el costo de productos terminados y vendidos se compone de los siguientes elementos. 1.000.000
de materia prima, mano de obra 250.000 y costos indirectos de fabricación 375.000, ¿sí? Con lo cual, si yo las ventas, ¿sí?, las multiplico por los costos variables, obtengo los 792.000, que es el costo de la mercadería vendida. Pero si yo le sumo 675 de costos fijos que tenía en el enunciado acá, en la columna de costos fijos, tengo un resultado cero, con lo cual las ventas de equilibrio que he determinado me dan ciertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque llego a un resultado cero, que ni ganamos ni perdemos, ¿sí? ¿Entendido el punto 1? Acá tengo las ventas, si son de 2.500.000, el costo variable por producción que hacemos materiales más el costo indirecto de fabricación sería el 1.250.000, el costo variable de la no producción, que es los últimos tres, administrativos, comerciales y financieros, me da el costo marginal, ¿sí? Los costos fijos de producción son los 375.000 y los costos fijos de no producción, los 300.000, que son la suma, ¿sí?, de los tres. Con lo cual tengo un resultado de 475.000, ¿sí? El nuevo estado de resultado que hemos determinado. ¿Está? Estamos hasta ahí, el punto 1 que les decía, venta de equilibrio, ¿sí? El punto 2, ¿qué les dice? Que con el mismo cuadro que teníamos acá, ¿sí?, me dice que ese cuadro lo vamos a modificar. Nuevo punto de equilibrio, vamos a lograr si se reducen los costos de producción variables en un 10%. Quiere decir que nosotros estamos disminuyendo este millón, costos variables en un 10%, pasarían a ser los 900.000 pesos, ¿sí? Con lo cual, lo otro, 250.000, 12.500, 75.000 y 12.500 permanecerían constantes. Con tal que tenemos en el punto 2 un costo variable de 1.225.000 y fijo 675.000. ¿Qué hemos tocado? Solamente los costos variables en materiales, porque así me lo está pidiendo el punto 2. ¿Sí? Al reducir los costos variables en un 10%, mis ventas en pesos, lógicamente que van a variar. ¿Cuántos son los costos fijos? 675.000 menos, uno menos los costos variables sobre los precios variables, me cambian, o sea, 1.225.000, que son los costos variables, sobre los precios variables que eran 250.000. Precios variables. 250.000, ¿sí? Estos. Con lo cual llegamos a que las ventas de equilibrio son de 1.323.529, ¿sí? La reducción en un 10% de los costos variables, fíjense ahí qué les dice. Eso hace que los costos variables de producción van a cuenta en un 5% en relación al costo de venta con relación a las ventas, ¿sí? Si lo comprueban, está acá, ponemos las ventas, ¿cuántos son? Habíamos determinado las ventas óptimas, las ventas de equilibrio, mejor dicho, no óptimas, en equilibrio, el 1.323.000. Los costos variables eran las ventas por los costos variables unitarios que tenemos para determinar el costo de venta, ¿sí?
llegamos a la contribución marginal. Y si le restamos los costos fijos, que eran 675.000, llegamos a un resultado 0. ¿Está? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Estamos? Sigamos. Ejercicio número 3. ¿Qué dice el planteo? Considerando los siguientes datos, tengo un costo unitario de producción de 80 pesos, que acá lo tienen como dato. Los costos fijos de producción mensuales, 200.000 pesos. Los costos fijos de administración y venta, 120.000. Determine el precio de venta al que deberían venderse 5.000 unidades para que la empresa encuentre el equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo deberíamos hacer entonces? ¿Cuál es el precio de venta, me pide, al que deberían venderse estas 5.000 unidades para que la empresa encuentre su equilibrio? Tenemos esta fórmula. Es simplemente hacer pasaje de término de la fórmula original de ventas en equilibrio. Es la fórmula, vamos jugando con las variables que nos dan o las variables que no tenemos y vamos despejando, haciendo un pasaje de términos. Encontramos que el precio de venta que yo necesito utilizar para que no se pierda ni se gane, va a estar dado por el costo variable más el costo fijo sobre las cantidades, ¿sí? Acá no la tienen hecha la fórmula desarrollada, pero si ponemos los costos variables, que son 80, más los costos fijos, que son la suma de estos dos, o sea que son 320.000, sobre, dividido los 5.000, que es la cantidad de productos vendidos, voy a llegar a hacer esta operación algebraica y me va a dar que el precio de venta al que debemos vender para no ganar ni perder es 144 pesos la unidad. ¿Sí? Veamos si está bien. Si las ventas, que son 5.000 unidades, las realizo por 144 pesos, voy a tener 720.000 de ventas. Los costos variables van a ser 80 pesos, ¿sí?, por los 5.000, que son las unidades vendidas, y me va a dar el costo variable para poder determinar el costo marginal, que me da en este momento 320.000 pesos. Costos fijos, 320.000 pesos, porque lo tengo como dato, es la suma de los dos, me da un resultado 0. Quiere decir que el precio que hemos determinado como precio de venta de 144 pesos por unidad vendida es el precio que no vamos a ganar ni vamos a perder, manteniendo los costos fijos y variables que nos dieron como dato. ¿Sí? ¿Está claro ese ejercicio? Y el ejercicio 4 y 5, 4, ¿sí? Bien digo 4, queda para que ustedes lo desarrollen. ¿Sí? Porque dice, una empresa tiene ventas por 500.000 pesos. Sus costos variables para ese nivel ascienden a 250.000 pesos. Y los costos fijos ascienden a 150.000, perdón. ¿A cuánto asciende el leverage operativo? ¿Qué incremento habrá en la utilidad si las ventas aumentan un 10%?
Y tercero, si las ventas disminuyen en un 20%, ¿cuál es el efecto en la utilidad? Lo que pasa es que tengo entendido que ustedes todavía en teoría no vieron leverage, ¿no? Por eso me dijeron que el ejercicio 4 se los deje para que vean bien la teoría y después lo completamos con la práctica. O ustedes lo resuelven y cualquier consulta en la teoría, ¿sí? ¿Está, chicos? Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Con este práctico de punto de equilibrio. ¿Tienen alguna duda sobre los puntos desarrollados? No, profe. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, eso es todo por hoy. Un práctico muy sencillo, acuérdense como consejo, aíslen los datos, fíjense bien qué es lo que le pregunten, qué es lo que necesitan o qué les pregunta o qué les plantea el ejercicio, y sobre las fórmulas principales que tienen que saber, van despejando según lo que ustedes necesitan encontrar. La clase del jueves pasado la van a subir. Si no la subieron, les aviso a los profesores que la suban entonces. ¿Sí? Yo voy a anotar para no olvidarme, subir la clase del jueves pasado. Perfecto. Otra consulta. Bueno, chicos, si no tienen ninguna consulta hasta ahora, nos vemos la próxima. Entonces, 1.000.000 de gracias a ustedes sobre todo. No veo las horas que estemos presencial, no con ustedes porque quiero que la aprueben a la materia, pero me parece que yo soy de las profesoras que le gusta la presencialidad. No solo porque yo me doy más con los chicos, sino que considero que es mucho mejor el aprendizaje. Pero bueno, este año evidentemente lo tenemos que terminar así. Chao, chicos. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Buen fin de.